El océano es profundo, pero algunos secretos lo son aún más. Algo duerme en la fosa, algo que nunca debió ser despertado. Y ahora, su llamada suena en mi mente, arrastrándome de vuelta a donde todo comenzó. Mi nombre es Samuel Ortiz y he dedicado mi vida al estudio del océano. Desde que era pequeño, el mar me ha fascinado, su inmensidad, su misterio, su capacidad de ocultar secretos insondables bajo una superficie en apariencia tranquila. Nunca he temido al océano, incluso en las expediciones más peligrosas. Lo respeto, sí, pero no lo temo. Siempre creí que, con suficiente conocimiento, todo en el mar podía explicarse, que incluso las historias más oscuras sobre criaturas abisales y monstruos marinos eran solo mitos nacidos del desconocimiento humano. Pero estaba equivocado. Hay cosas bajo las olas que ningún libro de biología puede describir, cosas que desafían la razón misma y que, si tienes la mala suerte de encontrarlas, pueden cambiar tu percepción de la realidad para siempre. Todo comenzó con una llamada, en mitad de la noche. El sonido insistente de mi teléfono interrumpió un sueño del que no recuerdo nada, solo la sensación de estar sumergido en algo denso y oscuro, como si estuviera flotando en lo más profundo del océano. Cuando abrí los ojos, tardé unos segundos en ubicarme. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Estaba en mi apartamento en San Diego, mi pequeño refugio cuando no estaba viajando por el mundo en expediciones científicas. Miré la pantalla. Eran las 3:47 de la mañana, y el nombre que aparecía en la pantalla era un amigo, Daniel Parker. Contesté con voz ronca, aún tratando de quitarme el sueño, pero la urgencia en su tono me despertó de inmediato. Samuel, necesito que escuches esto con atención. Esto es serio. Ha estado ocurriendo algo en la costa de Nueva Escocia. Los tiburones están falleciendo. Muchos. Y de una manera que nunca habíamos visto antes. Me enderecé en la cama, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Falleciendo? ¿Por qué? ¿Sobrepesca? ¿Contaminación?, pregunté, aún con la esperanza de que fuera algo que pudiera explicarse. No lo sabemos, respondió él, y en su voz había algo que no me gustó. Han aparecido varados en la orilla, en grupos. Cuerpos enteros, sin señales de ataque ni heridas externas. Cuando los analizamos, sus cerebros estaban destrozados. Hinchados, con signos de inflamación extrema. Es como si algo los hubiera afectado desde dentro. Fruncí el ceño, tratando de encontrar una respuesta lógica. La inflamación cerebral en animales marinos no era algo inaudito. Algunas infecciones bacterianas o virales podrían causar encefalitis, y en casos raros, ciertas toxinas en el agua podrían afectar el sistema nervioso de los peces. Pero los tiburones blancos eran organismos increíblemente resistentes. ¿Han detectado algún patógeno?, pregunté, pero él negó de inmediato. Nada. Ni bacterias, ni virus, ni parásitos. Es como si algo los estuviera afectando sin dejar rastro. Y hay más, algunos pescadores han informado de cosas extrañas. Hablan de un sonido en el agua. Me quedé en silencio, tratando de procesar la información. ¿Qué tipo de sonido? Un zumbido. Bajo, constante. Algunos dicen que lo han escuchado cuando están en sus barcos, otros cuando caminan por la costa de noche. Es como una vibración en el agua y lo peor es que muchos de los tiburones han aparecido en áreas donde se ha registrado ese sonido. Me levanté de la cama, encendiendo mi ordenador de inmediato. No podía quedarme quieto. Si había un patrón en los fallecimientos, si ese sonido tenía relación con lo que estaba ocurriendo, significaba que algo en el océano estaba afectando a los tiburones de una manera que no entendíamos. Pero dime, ¿cómo de urgente es esto? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, dijo algo que hizo que mi piel se erizara. Samuel, no es solo que los tiburones estén falleciendo. Es la forma en la que los encontramos. Es como si hubieran sentido algo antes. Como si hubieran tratado de escapar de algo. No sabía qué responder. Él no era un hombre alarmista. Si estaba tan alterado, era porque algo realmente estaba mal.
Finalmente, tomé aire y dije lo único que tenía sentido en ese momento. Estoy en camino. No perdí tiempo. Reservé un vuelo a Halifax, la ciudad más cercana a la Estación de Investigación Oceánica de Nueva Escocia, y comencé a empaquetar lo necesario. No sabía exactamente qué iba a encontrarme allí, pero algo dentro de mí me decía que esta no era una simple anomalía. Había visto casos de varamientos masivos antes, peces o mamíferos marinos afectados por enfermedades o contaminación, pero nunca algo tan específico como esto. Metí en mi mochila mi libreta de notas, mi ordenador, muestras de reactivos químicos para análisis de agua y mi equipo de buceo. Por alguna razón, sentía que iba a necesitarlo. El presentimiento no desaparecía. Mientras cerraba la maleta, un malestar sutil se instaló en mi pecho. El frío de Nueva Escocia me golpeó en cuanto bajé del avión. El viento helado traía consigo un aroma salado y pesado, cargado de humedad. No era la primera vez que iba allí, pero esta vez la sensación era diferente. No se trataba de un viaje de rutina para estudiar la migración de los tiburones blancos ni de una expedición científica planificada con meses de antelación. No, esta vez me encontraba allí porque algo no encajaba, porque los depredadores más formidables del océano estaban falleciendo sin una razón aparente, y porque Parker, un hombre racional y metódico, sonaba asustado. Apenas salí del aeropuerto, un viejo jeep me estaba esperando. El conductor era un hombre de piel curtida por el sol y la sal, con una gorra de béisbol descolorida y manos fuertes de pescador. «Doctor Ortiz, ¿verdad?», dijo con un acento canadiense marcado. Asentí mientras subía al vehículo. Parker me pidió que lo llevara directo a la costa. No quiere que pierda tiempo. El camino hacia la estación de investigación fue tenso. A pesar de la belleza natural de la costa atlántica, con sus acantilados erosionados por siglos de olas y su vegetación castigada por el viento, no podía quitarme la sensación de que algo estaba fuera de lugar. En algún punto del trayecto, pasamos junto a un grupo de pescadores que estaban sentados cerca del puerto, bebiendo en silencio a pesar de que el sol aún estaba alto. Uno de ellos levantó la vista al vernos pasar, y por un instante me pareció que sus ojos reflejaban algo más que simple desconfianza hacia un forastero. «La gente del pueblo no está contenta con todo esto», dijo el conductor, notando mi mirada. «Dicen que el mar está enfermo. Que algo lo está envenenando». «¿Y usted qué piensa?», pregunté. El hombre se encogió de hombros y volvió la vista al camino. «No sé, doctor. Pero le diré algo. He pescado en estas aguas durante más de 30 años, y nunca antes había visto tantos tiburones acercarse a la costa y mucho menos perder la vida en la orilla. Como si estuvieran tratando de huir de algo». Esa frase me golpeó de lleno. Había escuchado algo similar en la llamada de mi amigo. ¿Huir? ¿De qué? Cuando finalmente llegamos a la estación, Parker ya me estaba esperando en la entrada. Había pasado más de un año desde la última vez que lo había visto en persona, pero se notaba que algo lo estaba afectando. Su rostro estaba más delgado, con profundas ojeras, como si llevara días sin dormir. «Gracias por venir tan rápido, Samuel», dijo estrechándome la mano. «No sé qué diablos está pasando, pero no podemos ignorarlo». No perdimos tiempo. Me llevó directamente a la costa, a una pequeña playa de guijarros donde los cuerpos de los tiburones yacían como cadáveres varados después de una batalla perdida. La escena era espeluznante. Había al menos una docena de tiburones blancos, sus cuerpos inertes sobre la arena húmeda, con los ojos vidriosos y la piel marcada por la exposición al sol. Algunos tenían la boca entreabierta, mostrando sus hileras de dientes letales, pero lo que me llamó la atención fue la ausencia de heridas externas. No había señales de que hubieran sido atacados. No había mordeduras, ni desgarros, ni evidencias de redes o anzuelos. Solo cuerpos inmaculados con algo podrido en su interior. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Me arrodillé junto a uno de ellos y deslicé mis dedos sobre su piel rugosa. La textura era firme pero fría, como si hubiera perdido la vida demasiado rápido. Mi amigo se inclinó a mi lado y señaló la cabeza del animal. «Mira esto»,
dijo en voz baja. Tomé un bisturí que me ofreció y con mucho cuidado hice una incisión cerca de la cavidad craneal. Cuando levanté el tejido, tuve que contener una arcada. El cerebro del tiburón estaba inflamado, con un tono rojizo oscuro y una textura casi gelatinosa. Parecía que había sido hervido dentro de su propio cráneo. Dios, dije. Él asintió con el rostro tenso. Todos los que hemos examinado están así. No sabemos qué lo está causando, pero es como si algo los estuviera quemando desde dentro. Tomé una muestra de tejido cerebral con una pinza y la coloqué en un frasco estéril que me dio. La sensación de malestar en mi pecho se intensificó. Esto no es normal. Si fuera una enfermedad, veríamos patrones. Si fuera una toxina, deberíamos encontrar rastros en el agua o en otros peces. Pero esto, solté un suspiro, incapaz de encontrar la palabra adecuada. Él miró el horizonte, donde el océano se extendía como un manto infinito de agua oscura. Y todavía no te he mostrado lo peor, dijo finalmente. Se puso de pie y me hizo una señal para que lo siguiera. Caminamos por la orilla durante unos minutos hasta llegar a un grupo de rocas donde otros miembros del equipo estaban tomando notas y fotografías. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era solo otro tiburón sin vida, pero en cuanto me acerqué, comprendí que esto era diferente. Su piel estaba cubierta de marcas, como si algo la hubiera quemado o corroído en formas irregulares. Sus ojos estaban abiertos, pero algo en ellos era distinto. Eran oscuros, más de lo normal, como si el tejido ocular se hubiera ennegrecido. Este apareció esta mañana, dijo él. Y no estaba aquí anoche. Lo que significa que falleció hace menos de 12 horas. Me agaché para examinarlo más de cerca y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las marcas tenían patrones, líneas delgadas y retorcidas, como si algo se hubiera aferrado a su cuerpo antes de soltarlo. Mi mente intentaba buscar explicaciones. ¿Un parásito desconocido? ¿Un agente químico en el agua? Pero entonces lo vi. Alrededor de la boca del tiburón, entre los dientes afilados, había algo que no debería estar allí. Cogí la pinza, y con sumo cuidado, extraje lo que parecía ser un fragmento de piel ajena, translúcida y gelatinosa. Lo sostuve entre mis dedos enguantados y lo giré bajo la luz del sol grisáceo que se filtraba entre las nubes. Parecía tejido vivo, pero no correspondía a ningún pez, mamífero marino o invertebrado del Atlántico Norte. Su textura era extraña, viscosa pero firme, como la membrana de un organismo diseñado para resistir las presiones del abismo. Y lo más inquietante era que, cuando la luz incidía sobre el incierto ángulo, pequeños destellos azulados recorrían su superficie, como si todavía quedara algo de vida en él. Mi amigo se acercó, observando la muestra con la mandíbula apretada. Hicimos análisis preliminares, dijo en voz baja. No tiene coincidencias en la base de datos genética. No es de ningún animal conocido. Me quedé en silencio, procesando lo que eso significaba. Si no era de un animal conocido, entonces, ¿de qué era? Decidí no perder más tiempo. Volvimos a la estación de investigación con las muestras, donde otros científicos del equipo estaban examinando los cerebros inflamados de los tiburones. Mientras él se reunía con ellos, me dirigí directamente al laboratorio. Coloqué el fragmento bajo el microscopio y ajusté el enfoque. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. La estructura celular del tejido era extraña. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Las células no eran del todo animales, pero tampoco parecían vegetales o bacterianas. Se dividían de forma irregular, algunas alargadas como filamentos, otras con una estructura casi cristalina. Y lo más inquietante era que algunas de ellas aún parecían estar en movimiento, como si el tejido todavía se mantuviera con vida. Tomé una serie de fotografías y corrí a hacer un análisis de composición química. Los resultados fueron igual de desconcertantes, altas concentraciones de compuestos desconocidos, trazas de metales en formas que no deberían encontrarse en organismos vivos. Como si esta cosa hubiera evolucionado en un ambiente completamente distinto al de la Tierra o en un lugar donde la presión y la oscuridad habían moldeado la vida de una forma imposible.
Estaba preparando una segunda muestra cuando escuché el golpe de una puerta y Parker entró apresurado. «Tienes que ver esto», dijo, con el rostro pálido. Lo seguí hasta la sala donde habían colocado los cuerpos de los tiburones para las autopsias. Uno de los científicos, una mujer llamada Emma Hallis, me mostró una serie de imágenes en una pantalla. Eran escaneos cerebrales de los tiburones, obtenidos con tecnología avanzada de resonancia magnética. Lo que revelaban era estremecedor. «Estas no son inflamaciones comunes», explicó ella, señalando las áreas más afectadas. «Los cerebros muestran patrones anormales de deterioro. Es como si algo hubiera interferido con su actividad neurológica antes de perder la vida». Mi amigo cruzó los brazos. «No es un patógeno, no es una toxina. Pero lo que sea que haya causado esto alteró la forma en la que estos animales viven». Me acerqué a la pantalla. En los escaneos se veían marcas extrañas en la corteza cerebral de los tiburones, líneas tenues que no deberían estar allí. Estructuras similares a cicatrices, pero con una simetría imposible en la naturaleza. Como si algo hubiera dejado su huella en la mente de estos depredadores antes de acabar con ellos. «Esto no tiene sentido», dije. «Si no es una enfermedad, ni una toxina, entonces, ¿qué está acabando con ellos?». Fue entonces cuando Parker me recordó la anomalía acústica. «La señal sigue allí», dijo. «Ese zumbido del que hablaban los pescadores. Lo hemos estado registrando con nuestros hidrófonos en el océano. Y viene de un punto específico». Se acercó a un ordenador y mostró un mapa batimétrico del Atlántico Norte. Señaló una zona marcada en rojo, una depresión en el lecho marino a unos 200 kilómetros de la costa de Nueva Escocia. «Aquí», dijo, tocando la pantalla. «Una fosa oceánica que no ha sido explorada completamente. La señal viene de este lugar». Observé el mapa con el ceño fruncido. «¿Una fosa? ¿Estás diciendo que hay algo allá abajo emitiendo este sonido?». «No lo estoy diciendo yo. Lo dicen los instrumentos», respondió. Me quedé mirando la imagen en la pantalla, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Si esa señal estaba relacionada con los fallecimientos de los tiburones, significaba que algo en esa fosa estaba afectando su comportamiento y destruyendo sus mentes en el proceso. «Tenemos que bajar allí», dije finalmente. Mi amigo me miró con seriedad. «Eso estaba esperando que dijeras». Esa misma noche, reunimos al equipo para organizar la expedición. Utilizaríamos un ROV vehículo operado remotamente para explorar la fosa antes de enviar un equipo humano. La profundidad estimada era de 4.500 metros, lo suficientemente honda como para que pocos submarinos pudieran descender sin riesgos extremos. Era un lugar donde la luz del sol nunca llegaba, donde la presión podía aplastar acero y donde la vida, si es que existía, debía ser completamente alienígena. Mientras revisábamos los preparativos, no pude evitar mirar una última vez la muestra de tejido extraño bajo el microscopio. Aún se movía. Lento, casi imperceptible. La noche previa a la inmersión fue inquietante. La estación de investigación, normalmente un hervidero de actividad científica y discusiones animadas, estaba envuelta en un silencio tenso. A pesar de estar agotado, no pude dormir. Me quedé en mi habitación revisando los datos una y otra vez, observando los mapas batimétricos, los registros de la señal acústica y los escaneos cerebrales de los tiburones. Nada encajaba en un patrón conocido. Cada pocos minutos, el sonido del océano me llegaba desde la ventana abierta, las olas azotando con el viento, el canto lejano de las aves nocturnas, y en lo profundo, algo más. Un zumbido apenas perceptible. Me levanté y caminé hasta la ventana, observando el océano que se extendía más allá del muelle. Las aguas estaban tranquilas, pero algo en ellas me resultaba inquietante. No era la primera vez que sentía una sensación así antes de una expedición arriesgada, pero esta vez el miedo era distinto. Era instintivo. Como si algo en mi cerebro supiera que estábamos a punto de cruzar un umbral que no deberíamos cruzar. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, el equipo ya estaba listo. Nuestro vehículo operado remotamente, con cámaras de alta resolución y sensores de temperatura,
presión y sonido estaba asegurado en la cubierta del barco de exploración. La expedición consistía en 2 fases. Primero, el ROV descendería hasta la fosa para recopilar imágenes y datos. Si todo iba bien, al día siguiente realizaríamos una inmersión tripulada en un submarino especializado, lo suficientemente resistente para soportar las aplastantes presiones de las profundidades. Subimos a la embarcación y zarpamos. Mientras nos alejábamos de la costa, observé cómo la civilización se desvanecía detrás de nosotros. Nos dirigíamos hacia un punto en el océano donde la humanidad nunca había puesto un pie. El trayecto hasta la fosa nos llevó varias horas. A medida que nos acercábamos a las coordenadas exactas, el zumbido se hacía más perceptible en los hidrófonos del barco. Era una frecuencia baja, profunda, casi hipnótica. No era natural. Parker y yo observamos los monitores mientras los instrumentos analizaban la señal. Es constante, pero tiene variaciones sutiles en el tono y la intensidad, dijo él. Como si estuviera transmitiendo algo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Un código? Tal vez, respondió, sin apartar la mirada de la pantalla. O tal vez sea algo más. Algo vivo. A las 14 horas, el ROV fue desplegado. Bajó lentamente, desapareciendo en las profundidades. A través de las cámaras, vimos cómo la luz del sol se desvanecía hasta que todo se convirtió en una negrura absoluta. Solo la iluminación artificial nos permitía ver lo que había más abajo. A medida que descendía, el paisaje marino comenzó a cambiar. Primero, el lecho oceánico era un desierto de arena y roca, pero conforme nos acercábamos a la fosa, la vida se volvía anómala. Vimos peces con ojos anormalmente grandes, cuerpos traslúcidos que parecían casi etéreos en la oscuridad. Criaturas que se movían de formas antinaturales, como si respondieran a algo más que simples instintos de supervivencia. Algunos parecían estar flotando inmóviles, sus cuerpos temblaban levemente, como si escucharan algo que nosotros no podíamos percibir. Entonces, la cámara captó la entrada de la fosa. Era una grieta colosal en el lecho marino, una garganta que se hundía en la más completa oscuridad. Pero lo más inquietante no era su tamaño. Era lo que cubría las paredes de la fosa. Estructuras ciclópeas, enormes bloques de piedra oscura cubiertos de coral fosforescente, dispuestos en patrones geométricos. No eran formaciones naturales. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no era una simple fosa oceánica. Habíamos encontrado algo más. Algo antiguo. Algo que no debería estar allí. Dios, dijo Parker, observando las imágenes con una mezcla de fascinación y miedo. ¿Qué diablos es esto? Antes de que pudiera responder, la cámara captó un movimiento. Algo emergió de la oscuridad. Al principio, solo fue un destello. Un reflejo de luz en algo que parecía moverse demasiado rápido para ser captado con claridad. La cámara intentó enfocar, pero lo que vimos nos dejó helados. Criaturas largas y sinuosas, con cuerpos parecidos a anguilas, pero con una piel traslúcida que emitía pulsaciones de luz azulada. Sus ojos no eran normales. No eran 2, ni 4. Eran múltiples, dispuestos en filas a lo largo de sus cabezas, y parecían moverse independientemente, como si cada uno mirara en una dirección diferente. Había más de una. Docenas de ellas emergieron de la grieta, deslizándose entre las estructuras como si fueran parte del paisaje. Se movían con una inteligencia espeluznante, observando al ROV con curiosidad, hasta que una de ellas lo atacó. Un impacto brutal. La imagen en los monitores se sacudió violentamente cuando una de esas cosas se lanzó contra la cámara, golpeándola con una fuerza descomunal. Otro impacto. Luego otro. «Están destruyendo el ROV», gritó mi amigo. Intentamos maniobrarlo, pero era inútil. Las criaturas lo envolvieron, sus cuerpos se iluminaban como si estuvieran comunicándose entre ellas. De repente, la señal se cortó. La pantalla se quedó en negro. El silencio que se apoderó del barco después de que la señal se cortara fue sofocante. Nadie hablaba, nadie se movía,
como si el simple acto de respirar pudiera atraer la atención de lo que fuera que acechaba en la fosa. Acabábamos de perder un equipo de exploración valorado en cientos de miles de dólares en cuestión de segundos. Pero eso era lo de menos. Lo espeluznante era lo que habíamos visto. Mi amigo estaba pálido, con las manos crispadas sobre la mesa de control. ¿Tienes idea de lo que significa esto?, dijo, sin apartar la mirada de la pantalla negra donde antes veíamos las imágenes del fondo oceánico. Eso que acabamos de ver no es un organismo común. Es algo nuevo. Algo que no debería existir. Tragué saliva, mi mente aún procesaba las imágenes de aquellas criaturas. Eran inteligentes. Se movían con un propósito. Y lo peor de todo, sabían que estábamos observándolas. Me giré hacia la científica, que estaba revisando los últimos datos transmitidos antes de que se perdiera la conexión. ¿Pudiste recuperar algo? Ella asintió lentamente, sus ojos fijos en los registros de audio. No hay mucho, pero esto es lo último que captamos, dijo antes de reproducir el archivo. El sonido que emergió de los altavoces no era simplemente el zumbido monótono que habíamos registrado antes. Era algo más. Un murmullo. Voces. No era posible. Allí abajo, en la fosa oceánica, algo estaba emitiendo sonidos que, de alguna forma, se parecían a un lenguaje. Me quedé helado. Nos miramos sin decir palabra. Luego, ella amplió el espectrograma del sonido. Las frecuencias no eran aleatorias. Había patrones, repeticiones. Algo o alguien estaba tratando de comunicarse. Esto no tiene sentido, dije. Nada en la biología marina explica esto. No hay criatura en el océano capaz de generar un patrón acústico de este tipo. ¿Y si no son del océano?, dijo mi amigo en voz baja. Me llevó un segundo entender lo que quería decir. Cuando lo hice, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si estas cosas no eran simplemente depredadores abisales, y si eran algo más antiguo? Algo que siempre había estado allí, esperando en la oscuridad. Antes de que pudiéramos analizarlo más, una fuerte sacudida estremeció el barco. El sonido del casco crujió como si algo hubiese chocado contra él. Todos nos quedamos en silencio, esperando. Unos segundos después, otro golpe. Esta vez, más fuerte. Corrimos a la borda y lo vimos. El océano, que hasta ese momento había estado tranquilo, ahora tenía un leve brillo bioluminiscente que no correspondía con el plancton o cualquier organismo marino conocido. Era una luz azulada, pulsante, moviéndose bajo la superficie en patrones irregulares. Y entonces, emergió. Por un instante, creí que era una simple anguila. Pero no, su cuerpo era más largo, más delgado, con una piel translúcida que dejaba entrever órganos internos palpitantes. Sus ojos múltiples, dispuestos en una hilera que recorría su cabeza, brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de nuestro barco. Y no estaba sola. En cuestión de segundos, al menos 6 de esas cosas salieron a la superficie, moviéndose con una gracia inquietante. No temían el contacto con la luz. Nos estaban observando. Parker maldijo en voz baja. No puede ser. Se supone que estas criaturas viven a miles de metros de profundidad. ¿Cómo demonios subieron tan rápido? Pero la pregunta que me asustaba era otra: ¿por qué estaban subiendo? Entonces, sin previo aviso, una de las criaturas se impulsó fuera del agua. El sonido fue espantoso. Un chasquido húmedo, acompañado de un chillido agudo que sonó en nuestros oídos como un grito de otro mundo. La criatura golpeó la barandilla del barco con fuerza, agitándose frenéticamente. Uno de los tripulantes, un joven oceanógrafo llamado Luis, reaccionó demasiado tarde. La criatura se enroscó en su brazo, y a través de su piel soltó un líquido oscuro y pegajoso. Luis gritó de dolor y trató de quitársela, pero la cosa se aferró a él con fuerza inhumana. Sin pensar, corrí hacia el panel de emergencia y cogí un cuchillo de buceo. Corté la piel de la criatura y ésta chilló con un sonido espantoso, soltándolo y cayendo de nuevo al agua. Luis cayó de rodillas, temblando, con su brazo cubierto de marcas oscuras que parecían quemaduras químicas.
Su respiración era errática y sus ojos estaban vidriosos. El caos se apoderó del barco. El oceanógrafo seguía en el suelo, temblando, con los ojos muy abiertos y diciendo palabras ininteligibles. Su piel alrededor del brazo donde la criatura lo había tocado se tornaba de un color grisáceo, como si algo dentro de su cuerpo estuviera reaccionando a la exposición. Intentamos calmarlo, pero su mirada no estaba con nosotros. Parecía ver algo que nosotros no podíamos percibir. «Tenemos que tratarlo ahora», gritó la científica, revisando sus signos vitales. «Su pulso está acelerado, su temperatura está bajando. No sé qué demonios le hicieron esas cosas, pero no es solo una quemadura». Intenté concentrarme, pensar como un científico, pero era imposible ignorar la realidad. Habíamos bajado demasiado profundo. Habíamos visto lo que no debíamos ver. Y ahora, lo que sea que viviera en esa fosa nos había visto a nosotros también. Otro golpe sacudió el barco. Un sonido retumbante, profundo, como si algo colosal se moviera debajo de nosotros. Los hidrófonos comenzaron a captar un nuevo cambio en la señal. La frecuencia del zumbido subía y bajaba, como si respondiera a lo que estaba ocurriendo en la superficie. Me acerqué al panel de audio, Parker a mi lado. «Escucha esto», dije, amplificando el sonido. Lo que oímos no fue solo el zumbido. Había palabras. No eran en ningún idioma que reconociéramos, pero tenían ritmo, estructura. Un lenguaje. Los tripulantes comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos dieron un paso atrás, como si algo en la grabación les estuviera afectando. Un miedo irracional empezó a crecer en cada uno de nosotros, una sensación de opresión en el pecho, como si el sonido mismo intentara hundirse en nuestras mentes. Y entonces, Luis empezó a hablar en ese mismo idioma. Todos nos giramos al instante. Su voz era más profunda, más grave, completamente diferente de como sonaba antes. Sus labios pronunciaban sílabas imposibles, su cuerpo convulsionaba ligeramente con cada palabra. Emma intentó sujetarlo, pero él levantó la vista hacia nosotros y lo vimos. Sus ojos no eran los mismos. Las pupilas estaban dilatadas al extremo, casi no se distinguía el iris. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la expresión en su rostro. No era miedo. No era confusión. Era comprensión. «Ellos están llamando», dijo. Su voz ahora tenía un eco, como si hablara desde algún lugar profundo, mucho más allá del barco, más allá del océano mismo. «¿Quiénes?», pregunté, con apenas un hilo de voz. «Los susurrantes», respondió él, y entonces su cuerpo se arqueó violentamente. Su grito fue inhumano. Las luces del barco parpadearon. La señal del zumbido subió de intensidad. Y algo, en algún lugar debajo de nosotros, nos respondió con un sonido tan profundo que hizo vibrar el casco del barco. Ella le inyectó un sedante y finalmente dejó de gritar, pero la sensación de que algo estaba estremecedoramente mal no se desvaneció. «Tenemos que salir de aquí», dijo Parker con voz temblorosa. «No», respondí, aunque mi propio cuerpo me decía que corriera. «Si nos vamos ahora, no entenderemos lo que está pasando. Necesitamos más información». ¿Más información? «Nos están atacando», Samuel, gritó ella. Luis casi pierde la cabeza, el ROV fue destruido, y no sabemos qué diablos hay ahí abajo. «Mira el océano». Volvimos la vista hacia la borda. La bioluminiscencia seguía allí, pero ahora las luces formaban patrones. Círculos, líneas, estructuras que parecían moverse con un propósito. Era un mensaje. Algo en la fosa estaba tratando de comunicarse con nosotros. Pero la pregunta era, ¿querían enseñarnos algo, o estaban advirtiéndonos que nos alejáramos antes de que fuera demasiado tarde? Antes de que pudiera responderme a mí mismo, el océano volvió a sacudirse. Y esta vez, algo mucho más grande que las criaturas anteriores emergió en la distancia. No alcanzamos a verlo del todo. Solo una sombra, enorme, moviéndose justo debajo de la superficie.
No era nada que debiera existir en este mundo. Y entonces, el zumbido se convirtió en un grito. El sonido nos atravesó como una ola de presión insoportable. No era solo un ruido. Era una vibración que se sentía en los huesos, en el cráneo, como si algo estuviera intentando abrirse paso dentro de nuestras mentes. La visión se me nubló por un instante, el estómago se me revolvió y sentí un mareo tan intenso que caí de rodillas sobre la cubierta del barco. A mi alrededor, los demás no estaban mejor. Parker se sujetaba la cabeza con ambas manos, los ojos apretados con fuerza como si tratara de bloquear el sonido. Emma estaba en el suelo, con una expresión de puro pánico, los labios temblaban sin emitir palabra. Los tripulantes se tambaleaban, algunos vomitaban por la borda. El grito de la fosa estaba acabando con nosotros. Pero lo más espeluznante fue Luis. El joven oceanógrafo, que minutos antes había estado convulsionando y diciendo palabras en un idioma imposible, ahora estaba completamente inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba. Su boca formaba una leve sonrisa y entonces, sin previo aviso, comenzó a reír. «Los escucho», dijo con voz entrecortada, como si estuviera disfrutando de algún chiste privado que nadie más entendía. «Samuel, ellos te han visto». Sus palabras hicieron que un escalofrío me recorriera la espalda. «Me han visto». Lo cogí por los hombros y lo sacudí con fuerza. «¿Despierta? Dime qué está pasando». Pero él solo inclinó la cabeza, observándome con una mirada vacía, con las pupilas dilatadas hasta el extremo, como si la oscuridad de la fosa lo hubiera devorado desde dentro. «Tienes que bajar», dijo con un tono monótono. «No puedes huir de ellos. Ya saben quién eres». Él soltó una última risa entrecortada antes de que su cuerpo finalmente se relajara y cayera inconsciente. El sonido cesó. Tan repentinamente como había comenzado, el grito se desvaneció en un silencio sofocante. Solo el océano quedó un poco agitado, como si lo que fuera que lo había molestado hubiera regresado a las profundidades. Nos quedamos allí, jadeando, intentando recuperar la compostura. Pero sabíamos que algo había cambiado. «¿Viste lo que hizo el agua?», dijo mi amigo con la voz aún temblorosa. Miré hacia la superficie y me paralicé. El resplandor bioluminiscente ya no formaba patrones. Ahora era un círculo. Un círculo perfecto alrededor de nuestro barco. Era como si algo allá abajo nos estuviera marcando. Como si nos hubiera rodeado y estuviera esperando. Emma, aún de rodillas, sacudió la cabeza con desesperación. «Nos vamos. Ahora. Esto ya no es una expedición científica. No sabemos con qué estamos tratando». Todos asintieron. Nadie quería seguir allí. La decisión estaba tomada. Nos iríamos de inmediato. Comenzaron a preparar la embarcación para alejarnos de la fosa, mientras la científica y yo revisábamos a Luis. Su respiración era estable, pero su pulso seguía demasiado acelerado. A pesar del sedante, su boca se movía en murmullos inaudibles, como si siguiera hablando con algo en su sueño. Me acerqué al ordenador donde se habían registrado los últimos datos del ROV antes de su destrucción. Quería entender el sonido. Ese maldito sonido que parecía estar metiéndose en nuestras mentes. Amplié el espectrograma de la señal. Las frecuencias seguían un patrón rítmico, casi como pulsaciones o sílabas. Mi amigo se acercó detrás de mí. «¿Qué demonios estás buscando?» «No lo sé», respondí. «Pero hay algo en este sonido. Algo que no es aleatorio». Cogí el registro e hice una comparación con bases de datos de idiomas conocidos. Cualquier cosa, idiomas humanos, patrones de comunicación en ballenas, delfines, incluso ondas cerebrales en mamíferos marinos. El ordenador procesó la información durante varios minutos y luego se detuvo. Coincidencias encontradas, 7%. Él frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Que hay similitudes, pero no con ningún lenguaje humano». «Mira esto». Abrí el archivo de comparación. Las similitudes no estaban en palabras, sino en estructuras rítmicas.
Los únicos organismos que habían producido algo remotamente parecido eran los cachalotes. No puede ser, dije. ¿Estás diciendo que esto es un lenguaje?, preguntó, incrédulo. Asentí lentamente. Sí. Pero no es de ballenas. No es de delfines. Es algo más antiguo. Algo que lleva allí mucho más tiempo. Nos miramos en silencio. Acabábamos de descubrir evidencia de una inteligencia desconocida en el océano. Y lo peor era que nos había estado hablando todo este tiempo. Un grito nos sacó de golpe de nuestros pensamientos. Era Luis. Se había despertado. Corrimos hacia él y lo encontramos sentado en el suelo, mirando fijamente al océano. Sus ojos seguían con las pupilas dilatadas, y su piel, ahora sudorosa, tenía un tono cenizo, como si hubiera envejecido en cuestión de horas. ¿Puedes oírme?, preguntó la científica, tocándole el rostro. ¿El fondo?, dijo. Su voz era áspera, como si su garganta estuviera seca. Lo vi. Vi lo que hay allá abajo. Me arrodillé junto a él, tratando de mantener la calma. ¿Qué viste? ¿Qué intentaban decirte? Sus ojos se encontraron con los míos, y lo que vi en ellos no era locura. Era pánico. Siguen vivos. Mi piel se erizó. ¿Quiénes? Él tragó saliva y dijo algo más. Palabras ininteligibles. Nadie habló durante varios minutos. Lo que acababa de decir nos había dejado paralizados. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de sus palabras en mi pecho. Dime exactamente qué viste. El joven oceanógrafo tragó saliva. Sus manos temblaban, pero su voz era clara, demasiado clara para alguien que había estado en un estado de trance apenas unos minutos antes. No lo vi con mis ojos, dijo. Lo vi en mi cabeza. Ellos me lo mostraron. Nos quedamos en silencio. El sonido. La señal. No solo era una transmisión. Era algo más. Parker fue el primero en reaccionar. Esto es una locura. Estamos perdiendo la cabeza. Tenemos que volver a tierra firme y alejarnos de esto. Y entonces, los hidrófonos captaron un sonido nuevo. Un golpe. Un impacto sordo, profundo, como si algo gigantesco hubiera colisionado contra el lecho marino. Me acerqué al ordenador y ajusté la frecuencia del audio. Lo que escuché hizo que mi piel se erizara al instante. Eran latidos. No de un ser humano. No de un pez. Algo colosal, algo antiguo, algo que estaba despertando. Y luego, por la radio, la voz de la tripulación en la cubierta nos hizo olvidar todo lo demás. ¿Tiburones? Dios santo, hay demasiados. Corrimos hasta la borda y lo vimos. El océano estaba lleno de tiburones blancos. Docenas. Tal vez más de 100. Giraban en círculos alrededor del barco, moviéndose de manera errática, chocando entre ellos, golpeando la superficie con sus cuerpos como si estuvieran en un estado de frenesí. Pero lo peor era cómo se comportaban. Los tiburones no atacaban. No cazaban. No mordían. Solo giraban. Algunos tenían espasmos, otros se hundían brevemente solo para volver a la superficie en ángulos antinaturales, como si algo los estuviera manipulando desde dentro. Y entonces, sin previo aviso, uno de ellos comenzó a convulsionar violentamente. Su cuerpo se arqueó, su boca se abrió como en un grito mudo, de repente, su piel se partió en varias direcciones. Un líquido negro salió de sus ojos, su piel comenzó a desprenderse en jirones y sus branquias se abrieron con un sonido húmedo y espantoso. El tiburón flotó boca arriba, completamente inmóvil. Pero el océano no se lo tragó. Se quedó flotando. Como si algo lo estuviera sosteniendo. Emma jadeó y dio un paso atrás. No, no puede ser. Otro tiburón empezó a temblar. Luego otro. Y otro. Era una plaga. Algo estaba controlando a esos tiburones, alterándolos, forzando sus cuerpos a un límite biológico imposible.
Luis se agarró la cabeza. No es una plaga, dijo. Es un ritual. Me giré hacia él, sintiendo el frío en mi cuerpo. ¿Qué? Es su forma de llamar, dijo, con una extraña mezcla de miedo y devoción en su rostro. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. El sacrificio ha comenzado. Y entonces, en el horizonte, el agua comenzó a hundirse en sí misma. El océano se deformó. Una presión inhumana descendió sobre nosotros, como si el aire se espesara y se volviera líquido en nuestros pulmones. La superficie del agua, antes inquieta por la presencia de los tiburones, ahora parecía doblarse sobre sí misma, como si el mar se hundiera en una espiral imposible. Algo estaba subiendo. Los tiburones seguían convulsionando, girando en círculos, chocando entre sí. Algunos se hundían sin vida, mientras que otros permanecían flotando, con los ojos completamente negros, vacíos, como si sus mentes ya no estuvieran allí. Entonces, la radio del barco chisporroteó con interferencia. Aquí. Costera. Era una transmisión. Mi amigo corrió hacia la cabina de mando y trató de estabilizar la frecuencia. Aquí, el equipo de la Estación de Investigación Oceánica. Solicitamos comunicación inmediata. Algo está ocurriendo en nuestra posición. La estática aumentó. El sonido del zumbido en los hidrófonos creció en intensidad. Y entonces, la voz al otro lado de la radio cambió. Samuel Ortiz. Me quedé helado. Has mirado demasiado profundo. No era una voz humana. Era algo más. El tono era distorsionado, reverberante, como si múltiples voces hablaran al unísono desde las profundidades. No podía ser una interferencia. Alguien, o algo, me estaba llamando por mi nombre. Dejen de transmitir, ordené con la voz entrecortada. Pero la radio continuó. No puedes detenerlo. El sonido se volvió insoportable. Un chirrido penetrante que nos obligó a taparnos los oídos. Las luces del barco parpadearon, la consola de navegación estalló en chispas y la embarcación entera crujió como si algo la estuviera aplastando desde todos los ángulos. Parker gritó algo, pero no pude escucharlo. El sonido estaba dentro de mi cabeza. Era una vibración en mi cráneo, en mis huesos, en mi cerebro. Era un mensaje. Seguimos vivos. Un grito interrumpió la pesadilla. La científica cayó al suelo convulsionando. Su cuerpo temblaba de una manera que no era natural, como si su piel estuviera tratando de desprenderse de sí misma. Corrí hacia ella, pero mi amigo me sujetó. No la toques. Los ojos de ella se abrieron de golpe. Totalmente negros. Y entonces habló. Pero su voz no era suya. Míranos. Y algo me obligó a girar la cabeza. Y allí, en la superficie del agua, lo vi. Algo emergió. No tenía forma definida. Era como una sombra dentro de otra sombra, un cuerpo amorfo cubierto de múltiples ojos que se abrían y cerraban en patrones imposibles. La luz no lo tocaba, como si absorbiera su entorno. No era una criatura. Era una entidad. Y nos estaba observando. Emma dejó de moverse. Su cuerpo cayó inerte. Pero entonces, sonrió. Tarde, dijo, ya está dentro de vosotros. El océano rugió. La radio se apagó. Y la embarcación se inclinó de manera abrupta, los motores rugieron en un esfuerzo inútil por mantenernos a flote mientras la presión nos arrastraba hacia la fosa, el agua se deformaba bajo nosotros como si algo gigantesco estuviera succionando la misma realidad hacia el abismo. Mi amigo gritó órdenes a la tripulación, pero nadie podía hacer nada, el pánico se había apoderado de todos y en medio del caos, la científica seguía en el suelo, con los ojos negros como la profundidad que nos llamaba. Su sonrisa inamovible y su cuerpo tan inmóvil como una muñeca rota, pero su boca todavía decía palabras en aquel idioma imposible, la señal acústica seguía golpeándonos a nivel molecular, no era un sonido común, era algo que se filtraba en el cerebro, como un parásito, como una idea que germinaba en lo más profundo de la conciencia. Sentí un dolor punzante en el cráneo,
una presión insoportable en la frente y las sienes, una sensación de hundimiento. Como si algo tirara de mi mente hacia un lugar desconocido y oscuro, mi visión comenzó a distorsionarse, las formas se alargaban. Mi corazón latía con fuerza, el sudor resbalaba por mi espalda, pero entonces, un estruendo me arrancó de ese trance. Parker había disparado una bengala de emergencia al cielo, la luz roja iluminó el océano por un instante y lo que vimos nos dejó sin palabras. Los tiburones, aquellos que aún flotaban en la superficie, estaban observando. Sus cuerpos estaban sin vida, pero sus ojos se movían. No como los de un pez agonizante, sino con la consciencia de algo más. Sus bocas entreabiertas, como si trataran de hablar, de articular algo, pero sin el aparato biológico para hacerlo. Su piel seguía marcándose con líneas oscuras, símbolos que no deberían existir en la naturaleza. Marcas que vibraban como si respondieran a la señal. El agua alrededor de ellos comenzó a burbujear y entonces, uno de los tiburones se partió en dos. Su carne no se desgarró, se separó como si la realidad misma hubiera decidido dividirlo, y dentro de su cuerpo, donde deberían estar sus órganos, solo había vacío. Una oscuridad absoluta, como si algo hubiera devorado su interior sin dejar rastro. Mi amigo maldijo en voz alta y la tripulación retrocedió asustada. Pero yo no podía apartar la mirada, algo en mi cerebro trataba de procesar lo que veía, pero no había manera de comprenderlo. Emma se rió en el suelo, un sonido ahogado y distorsionado que no venía solo de su garganta, sino de todas partes al mismo tiempo. Su voz se multiplicaba en ecos imposibles. Y entonces, en un solo parpadeo, sus ojos volvieron a la normalidad, pero ya no era ella. Era alguien más quien nos miraba a través de su cuerpo, o algo más. Su voz salió débil pero clara, ya están al otro lado. Parker y yo nos miramos con miedo. Sabíamos que lo que fuera que los había llamado desde la fosa había cruzado con ellos. La embarcación dejó de inclinarse de golpe, como si la fuerza que nos arrastraba hubiera decidido soltarnos de repente. Los tiburones restantes flotaron inertes. La señal acústica se desvaneció en un silencio total, no el silencio común del océano, sino un silencio antinatural, como si el mundo entero contuviera el aliento, como si el sonido mismo hubiera sido borrado de la existencia. Algo había cambiado, el agua ya no reflejaba la luz de la bengala. Los monitores del barco mostraban lecturas erráticas y la brújula giraba sin control. Estábamos a la deriva en una realidad alterada. Emma, o lo que fuera que habitaba su cuerpo, nos miró con una calma inhumana y dijo con una certeza, ya no hay vuelta atrás. El mar seguía sin vida. No había viento, no había olas, no había sonido. Era como si el océano entero se hubiera congelado en el tiempo, como si algo lo hubiera suplantado con una versión vacía de sí mismo. Miré a mi alrededor y noté que mi amigo también lo sentía. Era una ausencia absoluta. No solo de sonido, sino de todo lo que hacía que el mar fuera real. El agua no reflejaba la luz, el aire no tenía olor a sal, la brisa no soplaba. Estábamos atrapados en una grieta de la existencia que nunca debimos cruzar. La científica estaba sentada en la cubierta, su cuerpo temblaba con espasmos intermitentes, pero su rostro estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Dime qué está pasando, le exigí, acercándome con cautela. Ella sonrió. Pero no era su sonrisa. Era una mueca que no encajaba en su rostro, como si su piel fuera una máscara y algo debajo de ella intentara aprender a usarla. ¿Por qué preguntas algo que ya sabes? Su voz no tenía emoción, pero dentro de ella había algo más, algo que no pertenecía a un ser humano. Parker se acercó, con las manos crispadas. ¿Qué hiciste? Ella parpadeó lentamente, como si la pregunta le pareciera infantil. Abrimos la puerta. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué puerta? Ella ladeó la cabeza, observándonos con una paciencia infinita, como un maestro esperando que sus alumnos llegaran a la respuesta obvia. La que siempre ha estado allí. Mis labios se entreabrieron para preguntar algo más, pero entonces el barco se sacudió con un golpe seco. Un impacto que venía de abajo. Todos nos tambaleamos y la tripulación fue a verificar el casco. Corrí hacia la borda y miré al agua. Estaba quieta. No había oleaje,
ni corrientes, ni espuma. Pero entonces lo noté. Estábamos descendiendo. El barco se hundía lentamente, sin que el agua nos tragara de golpe, como si una fuerza nos llevara hacia las profundidades con precisión milimétrica. «Motor a máxima potencia», gritó mi amigo, pero cuando uno de los tripulantes intentó encender los propulsores, estos se negaban a arrancar. No fallaban, simplemente no respondían. Emma se puso de pie lentamente, observando el horizonte con una expresión casi melancólica. «Ya es tarde», dijo. «Ya lo escucharon». El mareo me golpeó de repente. El zumbido había vuelto. No en los hidrófonos, no en el agua, dentro de mi cabeza. Era más fuerte que antes, ya no era un sonido externo. Era un pensamiento, un concepto, una presencia que vibraba en mi cráneo, intentando sincronizarse con mi percepción de la realidad. Cerré los ojos y lo vi. La fosa no era una grieta en la corteza terrestre. Era una puerta. Las estructuras que el ROV había captado no eran formaciones geológicas. Eran ruinas. No de una civilización humana. No de nada que debiera existir en nuestro planeta. Y en el fondo, algo enorme se movía en la oscuridad. No tenía una forma definida. Su cuerpo no obedecía a las leyes de la geometría, sino que parecía plegarse sobre sí mismo, existiendo en varias dimensiones a la vez. Múltiples ojos se abrían y cerraban en su superficie, cada uno con un color imposible de describir, y su movimiento era lento, deliberado, paciente. No era una criatura. Era una consciencia. Y estaba despertando. Abrí los ojos de golpe, mi respiración era errática, mi pecho subía y bajaba con fuerza. Parker me sujetó por los hombros. «Samuel, dime qué viste». Traté de responder, pero mi garganta estaba seca. Las palabras no tenían sentido en mi boca. El barco siguió descendiendo. Las aguas a nuestro alrededor comenzaron a brillar con la misma bioluminiscencia que habíamos visto antes. Pero esta vez no eran criaturas individuales. Era un patrón. Nos estaban guiando. La bióloga caminó lentamente hasta la borda y se apoyó en la barandilla con los ojos fijos en el agua. «Ya casi estamos allí», dijo. «Ya casi entendemos». Mi amigo la agarró del brazo y la sacudió con fuerza. «Emma, maldita sea, ¿despierta?» Ella simplemente sonrió y saltó al mar. El sonido de su cuerpo impactando en el agua rompió el silencio absoluto. Él le llamó a gritos y se inclinó sobre la borda, pero ella no emergió. No se hundió de manera normal. No flotó. Simplemente desapareció. La tripulación entró en pánico. Algunos intentaron tomar los botes salvavidas, pero las cuerdas no se soltaban, como si estuvieran soldadas al barco. Otros querían saltar, pero algo en sus propios cuerpos se lo impedía. El barco se estremeció de nuevo. Y en la superficie del agua, un ojo se abrió. Era el ojo de algo tan grande que costaba asimilarlo. No vi su forma completa, pero entendí la verdad en ese instante. El océano nunca fue nuestro. Solo habíamos vivido en su superficie, como insectos caminando sobre la piel de algo inmensamente antiguo. Y ahora, habíamos descendido lo suficiente como para que nos notara. El barco dejó de moverse. Ya no descendíamos. Porque ya habíamos llegado. Y entonces, la voz habló dentro de todos nosotros al mismo tiempo. «Samuel Ortiz. Baja». Y supe que no había elección. Sabía que me estaba moviendo, pero no podía sentir mis pies tocar la cubierta del barco. Todo parecía distante, irreal, como si el mundo entero fuera solo una imagen reflejada en la superficie del agua. Mis pensamientos no eran míos. Eran de otra cosa, algo inmenso, algo que se había enroscado en mi mente como una serpiente que aprieta lentamente, esperando a que deje de resistirme. Mi amigo me sujetó del brazo, pero su voz llegó lejana, como si hablara desde el otro lado de un túnel. «Samuel, escúchame». Parpadeé, intentando mirarlo, pero su rostro se distorsionaba con el movimiento del barco. Todo a mi alrededor parecía doblarse,
como si la gravedad ya no siguiera reglas fijas. El ojo en la superficie del agua seguía abierto, observándome. No pestañeaba, no se movía, solo flotaba allí, con una quietud imposible, como si el mar mismo se hubiera convertido en su piel. Pero en el fondo de mi mente, sentía algo. Una llamada. Una orden. Baja. Mi cuerpo comenzó a moverse solo. No salté al agua. Simplemente dejé de estar en el barco. Mi amigo seguía llamándome a gritos, pero su voz se apagó cuando mi cabeza cruzó la barrera entre el aire y el océano. El agua no estaba fría. No estaba caliente. No estaba. Era como si hubiera cruzado un umbral. Podía respirar. Podía ver. Pero no era normal. La luz bioluminiscente de las profundidades se volvió más intensa. No me hundía. No flotaba. Solo descendía. El fondo de la fosa se extendía ante mí, y por primera vez lo vi con mis propios ojos. Era una estructura. Columnas colosales cubiertas de coral fosforescente, muros ciclópeos esculpidos con símbolos imposibles, puertas enormes que no conducían a ningún lugar conocido. No era una formación natural. Era un lugar construido. Y en su centro, algo dormía. No tenía forma definida. Su cuerpo no era de carne ni de hueso, sino de una materia oscura que devoraba la luz a su alrededor. Su tamaño era inconcebible, como si no existiera en una única dimensión, sino en muchas al mismo tiempo. No tenía un rostro. Pero tenía boca. Una grieta descomunal en la estructura misma del océano, una abertura en la que la realidad se deformaba, palpitando como si respirara. Y entonces, me habló. No con sonido. No con palabras. Con conocimiento. Conocí su nombre. No era un dios. No era un monstruo. Era algo que había existido mucho antes que la humanidad, mucho antes que la vida misma en la Tierra. Una conciencia que había sido silenciada. Pero ahora, gracias a nosotros, despertaba. Sus pensamientos se filtraron en los míos como un río desbordado. Vi océanos que nunca habían existido, cielos de colores que ningún ser humano había visto jamás, mundos devorados por su presencia. Y entonces entendí. No se comunicaba con nosotros. Nos estaba convirtiendo en parte de sí mismo. La humanidad nunca había sido ajena a él. Siempre habíamos sido su alimento. Sentí que mi cuerpo se deshacía, que mi mente ya no me pertenecía. Era un proceso lento, como el amanecer filtrándose a través de un horizonte lejano. Y entonces, alguien me arrancó de la fosa. Un tirón brusco. Un golpe contra la superficie. Aire en mis pulmones. Gritos. Parker. Volví al barco. Pero algo en mí ya no era humano. Había visto demasiado. Y lo peor era que ahora ellos también me habían visto a mí. Samuel, dijo mi amigo, mirándome con pánico. Él me sujetaba por los hombros, su rostro desencajado por el miedo. Pero apenas podía sentir su tacto. Mi piel hormigueaba como si aún estuviera en el agua, como si la fosa no me hubiera dejado ir por completo. Las luces del barco parpadeaban intermitentemente. El sonido en los hidrófonos había cambiado, ya no era un zumbido, ya no eran pulsaciones. Era un murmullo, voces hablando en un idioma que no debía ser pronunciado por labios humanos. Sonaban en cada fibra de mi ser, porque ahora yo entendía lo que decían. Cada palabra perforaba mi mente como una aguja ardiente. Revelaban conocimientos imposibles, patrones en la estructura misma del universo, verdades que no deberían ser descubiertas por seres como nosotros. Las imágenes se superponían en mi visión, fragmentos de un mundo anterior al nuestro. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Un océano sin nombre donde los susurrantes caminaban sin ser vistos. Esperando, siempre esperando, porque el tiempo no tenía significado para ellos, no en la forma en la que lo entendíamos, porque ellos no medían el tiempo en siglos ni en milenios, sino en eras, y nuestra era estaba llegando a su fin.
Samuel, mi amigo seguía allí, su voz temblaba, sus manos firmes en mis hombros, tratando de anclarme a la realidad, pero yo ya no estaba seguro de que era real y que no. La voz de los susurrantes se filtraba en mis pensamientos como una marea imparable, mezclándose con los sonidos del barco, con el crujir del casco, con los gritos de la tripulación que trataba de encender motores que jamás volverían a funcionar, porque ellos no nos dejarían ir, porque ahora sabían que existíamos, y no podían permitirnos llevar ese conocimiento de vuelta a la superficie. Entonces la radio volvió a crujir no con estática, no con señales erráticas, sino con mi propia voz. Parker, baja. Tiene que bajar. Mi estómago se revolvió de puro pánico al escucharme hablar sin haber abierto la boca. Él me miró con los ojos muy abiertos y dio un paso atrás, negando con la cabeza. Pero la radio repitió la frase, con mi voz, pero no con mi intención, como si algo estuviera usando mis palabras, mis pensamientos, mi esencia, para comunicarse con él. Bájalo. Él debe ver. Debe comprender. Mi garganta se cerró, el aire parecía más denso. Cada respiración era un esfuerzo, los sonidos de la tripulación eran lejanos, distantes, como si estuvieran en otro plano de existencia, porque quizá así era, quizá ya no estábamos completamente allí. Quizá una parte de nosotros ya había sido tragada por la fosa y nunca volvería a la superficie. Quizá ya éramos solo ecos de lo que alguna vez fuimos, atrapados entre dos mundos. El barco volvió a inclinarse. Pero esta vez no fue un tirón lento, no fue la presión de la fosa, fue un ataque. Algo había emergido del agua y había golpeado el casco con una fuerza brutal, las luces estallaron. El metal crujió como si fuera papel. Los gritos se multiplicaron, un tripulante salió disparado por la borda y su silueta desapareció en el agua oscura sin siquiera un chapoteo, como si algo lo hubiera engullido en el aire. Parker corrió hacia los controles, haciendo un último esfuerzo para activar la radio. Pero yo sabía que no serviría, porque este ya no era el mismo mundo del que habíamos partido. Emma se rió. No estaba allí, no físicamente, pero su risa llenó el barco, rebotando en cada superficie, retumbando en mi cabeza. Ya lo entiendes, ¿verdad? No la veía, pero sabía que estaba conmigo, en mi mente, o quizá yo estaba en la suya, quizá ya no había diferencia. No puedes luchar contra ellos. No puedes huir. Solo puedes aceptar. Los tripulantes restantes intentaron usar los botes salvavidas, pero cuando uno de ellos soltó las amarras, las cuerdas se enroscaron en su cuello y lo arrastraron hacia el agua de un solo tirón seco. El océano rugió. El ojo en la superficie del agua parpadeó por primera vez. Y el barco comenzó a partirse en dos. Mi amigo me sujetó con una mano y con la otra alcanzó un chaleco salvavidas. Su mirada desesperada buscaba un plan, cualquier plan. Las sombras se alzaron desde el agua, tentáculos que no eran tentáculos, extremidades que no eran extremidades, formas que no debían existir, pero allí estaban, moviéndose con una fluidez imposible, arrastrándose por la cubierta, envolviendo a la tripulación restante y llevándolos hacia el mar sin resistencia, sin gritos, sin lucha, porque ya estaban bajo su control, porque ya no eran ellos. Nosotros éramos los últimos. No podemos perder la vida aquí, Samuel, dijo, tiene que haber otra forma. Las sombras nos rodearon. El océano se partió en dos. Y la voz de los susurrantes habló por última vez. Entonces baja. Y yo bajé. O, al menos, una parte de mí lo hizo. No en el sentido físico del mundo que conocíamos. Simplemente dejé de estar en el barco y comencé a existir en otro lugar. No había agua a mi alrededor, pero sabía que estaba sumergido. No había luz, pero veía. No había sonido, pero escuchaba. Y en ese silencio absoluto, la voz de los susurrantes se convirtió en mi propia voz. No podía recordar quién era. No al principio. Mi mente era una masa de pensamientos que no me pertenecían, memorias de civilizaciones que jamás habían caminado sobre la tierra. Recuerdos de estrellas devoradas por algo que no era tiempo, sino un concepto mucho más antiguo. Era conocimiento puro, sin emociones, sin identidad. Solo existencia. Entonces comprendí.
No había sido elegido. No era especial. No era un profeta ni un sacrificio. Solo había mirado demasiado profundo. Y ahora, el océano me estaba reclamando. Pero algo resistía. Algo pequeño, insignificante, casi olvidado en el torrente infinito de información que me atravesaba como una corriente eléctrica. Mi nombre. Samuel Ortiz. Esa diminuta chispa de identidad parpadeaba como una llama a punto de extinguirse. Los susurrantes me estaban absorbiendo, deshaciéndome de todo lo que me hacía humano, pero yo no iba a dejar que se llevaran mi nombre. Me aferré a esa idea. Me aferré a la imagen de mi amigo, al sonido de las olas, a la sensación del viento frío en mi rostro la noche que llegué a Nueva Escocia. Luché. Y de alguna manera, logré volver. Cuando abrí los ojos, estaba flotando en la superficie del agua. El barco ya no estaba. Solo Parker estaba a mi lado, respirando con dificultad, aferrado a un trozo de madera que flotaba entre las olas. El mar estaba tranquilo. El cielo había cambiado. No era de día ni de noche, solo un lienzo de colores inciertos, como si la realidad no hubiera terminado de reconstruirse a nuestro alrededor. Samuel, dijo mi nombre como si no creyera que yo realmente estuviera allí. Lo miré, incapaz de responder. ¿Realmente había vuelto? ¿Realmente seguía siendo yo? No tenía respuestas. Pero el mar sí. Porque cuando miré el agua, lo vi reflejado en la superficie. Algo que nos observaba desde las profundidades. Nos encontraron 2 días después. Un barco de la Guardia Costera canadiense nos halló a la deriva, a 300 kilómetros de la costa, flotando en medio del Atlántico como 2 cadáveres abandonados por la marea. La expedición había sido dada como desaparecida cuando la Estación de Investigación Oceánica perdió contacto con nuestra embarcación. No quedaba rastro del barco. No quedaba rastro de la tripulación. Solo nosotros 2. No hablamos al principio, estuvimos en silencio durante todo el rescate. Nos cubrieron con mantas térmicas, nos dieron agua, intentaron hacernos preguntas, pero no podíamos hablar de lo que habíamos visto. Porque no sabíamos cómo explicarlo. ¿Cómo decirles que habíamos escuchado voces en el océano que no pertenecían a este mundo? La primera noche en el hospital, desperté empapado en sudor. Algo me había arrancado del sueño, pero no sabía qué. Miré a mi alrededor. Todo estaba oscuro. Entonces lo escuché. Un zumbido. Leve. Constante. Venía de los altavoces del televisor apagado. De la radio en la estación de enfermería. De las tuberías. El sonido me había seguido. Me levanté con el corazón martillando en mi pecho y corrí hasta la habitación de Parker. Lo encontré despierto. Tú también lo escuchas, ¿verdad?, dijo. Asentí. Nos hicieron callar. Los agentes llegaron al hospital al amanecer, hombres vestidos con trajes oscuros y rostros sin expresión, con identificaciones que no mostraban nombres, solo sellos gubernamentales que no reconocí. Nos separaron. No supe a dónde llevaron a él, y no me dejaron preguntar. Me interrogaron durante horas. Querían respuestas. Querían que explicara lo que había ocurrido con el barco, con la tripulación, con la expedición entera. Pero lo que más les importaba era lo que habíamos encontrado. Sabían que había algo en la fosa. Sabían sobre la señal. Sabían que yo aún la escuchaba. Pero no querían la verdad. Querían una mentira que pudieran controlar. Me mostraron un informe. Ya habían fabricado una historia oficial. Estallido en los motores. El barco se hundió. Solo 2 supervivientes. La corriente los arrastró mar adentro. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. No recuerdan nada por el trauma. Nada de estructuras submarinas. Nada de tiburones en trance. Nada de los susurrantes.
Me dijeron que firmara. Me dijeron que, si abría la boca, harían que nadie me creyera. Que mi carrera como biólogo marino se acabaría. Que mi nombre desaparecería de cualquier registro científico. O peor aún, que yo desaparecería con él. Firmé. No porque creyera en la mentira, sino porque sabía que la verdad era mucho peor. Me dieron de alta y me enviaron de vuelta a mi apartamento en San Diego. Sin trabajo. Sin explicaciones. Sin Parker. Intenté encontrarlo. Pero era como si nunca hubiera existido. Y entonces, una noche, mientras revisaba viejos documentos de la expedición, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Respondí con la voz temblorosa. Silencio. Luego, un zumbido. Lento. Constante. Y una voz que dijo desde el otro lado de la línea. ¿Sigues escuchándonos? Colgué el teléfono de inmediato. Pero la señal no se fue. Esa noche, tuve un sueño. Un recuerdo que no me pertenecía. Me vi a mí mismo bajando nuevamente. No a la fosa. Más profundo. A un lugar sin tiempo. Sin luz. Un océano que no estaba en este mundo. Y allí estaban ellos. Los susurrantes. No dormidos. Esperándome. Desperté sin aliento, con la piel helada y las sábanas empapadas de sudor. Corrí al baño, abrí el grifo y me lavé el rostro con agua fría. Y cuando levanté la vista al espejo, no vi mi reflejo. Vi el ojo. El mismo que me observó desde la fosa. El mismo que me trajo de vuelta. El mismo que, ahora, estaba dentro de mí. Porque nunca escapé. Porque siguen en mi cabeza. Y algún día, cuando el océano me llame de nuevo, yo bajaré otra vez. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.